Los enemigos de Jesús no tardaron en organizarse. Tan pronto el Galileo comenzó a predicar, su mensaje levantó sospechas entre el liderazgo religioso tradicional de la época. Tan pronto el Galileo comenzó a hacer señales y milagros, sus acciones le ganaron el desprecio de los líderes fariseos, de los principales escribas y de los sacerdotes que dirigían el movimiento saduceo. Y tan pronto el Galileo comenzó a ganarse las simpatías del pueblo, su carisma lo convirtió en enemigo del orden establecido. Por todas estas razones, muy pronto, muy temprano, los enemigos de Jesús determinaron que él era demasiado peligroso y que lo mejor era que muriera. Déjeme explicarle por qué. Los líderes religiosos tradicionales tenían un miedo muy bien fundado con respecto a Jesús. El miedo que ellos tenían era que el pueblo declarara a Jesús Mesías, declarara a Jesús como líder, como Señor. Y eso implicaba algo de ribete político. Y usted me va a decir, pero si Mesías no es un título religioso. Bueno, Mesías es mucho más que un título religioso. El Mesías era el libertador de Israel. Y por lo tanto, declarar a Jesús Mesías implicaba declarar la independencia de Roma. Y esa hubiese sido la excusa perfecta para que los ejércitos romanos hubiesen invadido el territorio nacional y hubiesen ido desde el norte hasta el sur, ciudad por ciudad, arrestando gente, matando gente, quemando propiedades, quemando lugares históricos y finalmente destruyendo la ciudad de Jerusalén. Y si yo le digo que estos temores eran bien fundados, es porque precisamente eso ocurrió décadas más tarde. Para el año 66 se declara la guerra judía. ¿Y sabe cómo fue que declararon la independencia y la rebelión? Bien sencillo. Todos los días se ofrecía un sacrificio en nombre del emperador a Dios. No es que se sacrificaba al emperador, era que en el nombre del emperador se le ofrecía un sacrificio al Dios de Israel. Lo único que hicieron fue detener ese sacrificio y decir, eso no va a pasar más. Eso fue suficiente para que las tropas romanas se pusieran en movimiento desde Egipto, comandadas por Vespasiano, que después fue emperador. Y lo que hicieron fue que viajaron al norte, a Siria, y comenzaron desde arriba, aldea por aldea, poblado por poblado, ciudad por ciudad, arrestando, matando, destruyendo, y asolaron el pueblo. La destrucción fue tal que cuando destruyeron el templo de Jerusalén, buscaron un arado y araron para sacar aún las losas del piso y que no quedara piedra sobre piedra. Pero no contentos con eso, en el año 135 otro hombre se declaró Mesías. Se llamaba Simón Bar Cosibá y le decían Bar Cochba, que quiere decir el hijo de la estrella. Y en esa ocasión, los romanos no solamente destruyeron Jerusalén, sino que expulsaron a todos los judíos de la ciudad y le cambiaron el nombre a Aelia Capitolina, la capital del sol. Y si años después, siglos después,
Los judíos habían sido expulsados de Jerusalén y tuvieron que luchar para volver a su propia tierra. El germen de todo eso estuvo en esa rebelión del 135. Mis hermanos, los líderes religiosos tradicionales tenían miedo y sus miedos eran bien fundados. Según el Evangelio de Juan, hubo otro incidente y ese otro incidente fue el que puso al relieve cuán peligroso era Jesús. Y ese incidente fue la resurrección de Lázaro, porque después que Jesús resucita a su amigo y después que ocurre esa inmensa señal milagrosa de que se mueve la piedra y sale vivo, la fama de Jesús se extendió más que nunca antes. Y la posibilidad de que él fuera declarado rey, Mesías, era todavía mayor. Y mire lo que dice la Biblia en el capítulo 11 de Juan, versículos 45 al 47. Entonces muchos de los judíos que habían ido para acompañar a María y vieron lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Pues este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. O sea, que ellos veían la existencia de Jesús como una amenaza para toda la estabilidad de la nación. Estos dignatarios, que era gente religiosa, que eran gente que supuestamente eran piadosos, eran unos políticos. Y déjeme decirle que la política es el arte de lo posible. Yo no sé por qué aquí en Puerto Rico la gente le da tanta importancia a las promesas de los políticos. Todas las promesas que hace un político en todo país del mundo son contingentes a lo que pasa. Yo le digo, yo voy a hacer esto, y eso sí se puede. Y si no se puede, no se hace. Y eso ha sido así toda la historia. Pero aún esta gente, que eran unos zorros viejos, que eran unos políticos viejos, se sorprendieron ante las palabras de Caifás. Porque Caifás era el sumo sacerdote. Y como su sumo sacerdote era en aquel año el máximo líder judío. Y este hombre, con sangre fría, dijo lo que todos estaban pensando y no se atrevían a decir. Vosotros no sabéis nada, ni os dais cuenta de que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. ¿Usted entiende lo que está pasando aquí? Es como si Caifás hubiese leído El Príncipe de Maquiavelo y hubiese pensado que el fin justifica los medios. Y él dice: mire, esto es bien sencillo, bien sencillo. Lo que hay que hacer es matarlo. Es mejor que muera él y no que nos maten a todos. Con esa sangre fría, como si estuviese hablando de cualquier tipo de transacción. Su lógica era impecable. Esto es sencillo. Pues nos lo echamos y seguimos adorando a Dios. Y seguimos en el templo. Y seguimos en la sinagoga con sangre en las manos. Pero eso no importa. Hay gente que piensan que lo bueno y lo malo no existe, que todo es cuestión de estrategia. Y para el príncipe sacerdotal, la matemática era simple. Para que maten a miles, que maten a uno. Mire, el cinismo de Caifás era evidente. Usted sabe lo que es que un líder religioso sea el que organice un complot para matar a alguien. Usted sabe lo que es que un líder religioso sea un mafioso.
Pero Juan no recalca ese punto. Juan recalca otro punto. Y es que dice que dentro del cinismo del sumo sacerdote había una revelación divina. Juan dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarlo. Qué increíble eso. Cómo este hombre en su ignorancia y en su pecado profetiza y dice de parte de Dios lo que va a ocurrir. Ahora bien, después que toman la decisión de asesinar a Jesús, hay dos razones que le impiden matarlo. El plan tenía dos defectos. Le voy a decir el primero. El primero era que en ese momento Judea no era un país independiente, sino que era una colonia romana, y en las colonias solamente pueden ejecutar gente el ejército de ocupación. Vaya a cualquier país del mundo, estudie toda la historia humana. La pena de muerte en un país colonizado viene de los extranjeros. Punto y se acabó. ¿Por qué? Porque si usted permite que la gente del lugar tengan la pena de muerte y alguien del ejército extranjero comete un crimen, entonces me matan a alguien de mi ejército. Y no, eso no se va a permitir. Así que en todos los países coloniales, la colonia no tiene pena de muerte y quienes matan gente son los extranjeros. Por lo tanto, ningún líder judío podía condenar a Jesús a morir. Tenían que llevarlo ante el gobernador militar, que esa es la traducción correcta de prefecto o procurador, que había sido nombrado por el mismísimo César, y él podía declarar que alguien moría o no. Entonces, ¿cómo es que vamos a hacer esto de convencer a Pilato, que nos detesta? Porque Pilato tenía fama de detestar a los judíos. Y ellos temían de que si ellos decían, mátalo, Pilato dijera, bueno, como ustedes me lo pidieron, ahora no voy a matar nada. ¿Cómo lo convencemos? Y el segundo problema era que Jesús no había cometido ningún crimen que lo cualificara para la pena de muerte. Ninguno. Todas sus ofensas eran religiosas. Que si había ofendido a los escribas o a los fariseos, que si había comido espigas en un sábado, que si había sanado a alguien en un día de reposo, eso eran problemas religiosos. Los romanos no se iban a meter con eso. ¿Qué le importaba a Pilato si este señor hace milagros o no y sana en el día que ustedes dicen que no se puede sanar? A Pilato eso no le importaba. Entonces, ¿cómo lo vamos a convencer? La verdad no se ajustaba a lo que ellos querían. Y usted sabe lo que hace la gente impía cuando la verdad no se ajusta a la realidad. Empiezan a vivir la mentira. Jesús no había cometido ningún crimen capital. Y aunque podía ser acusado de muchas cosas, ninguna de sus supuestas ofensas justificaba la ejecución. Pero mire, cuando usted no ama la verdad, la mentira es fácil. Cuando usted no ama la verdad, la mentira es fácil. Y la respuesta era sencilla. Si la historia y la verdad no están de nuestro lado, vamos a cambiar la historia y vamos a apelar a la mentira. Lo que le quiero decir es que ellos decidieron crear una historia oficial. Dado que la historia real no se ajusta a lo que yo quiero, vamos
a crear una historia oficial. Y de acuerdo a esa historia oficial, Jesús no era un predicador itinerante, sino un sedicioso, un revolucionario violento, que buscaba derrocar al gobierno romano, que quería organizar una revuelta popular. Según la historia oficial, Jesús se había declarado rey de los judíos, o sea, había desafiado la autoridad del César y había declarado la independencia de Judea. Según la historia oficial, Jesús tenía un ejército de gente porque había dicho que iba a destruir el templo de Jerusalén. O sea que él venía con miles de personas a invadir la ciudad santa. Esa es la historia oficial. Y sobre la base de esa historia oficial, se le hace un caso, se le formulan casos, se le formulan cargos a Jesús. Y sobre la base de esa historia oficial, lo llevan ante el gobernador militar. Y sobre la base de esa historia oficial es que logran que lo condenen a muerte. El texto es increíble. Cuando usted lee con detenimiento esas palabras, usted nota que los argumentos de Juan destilan un análisis agudo del cinismo de aquellos líderes políticos y religiosos. El texto dice: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse. Mire bien, los líderes judíos hacen un complot para matar a Jesús, pero guardan las apariencias de que no nos vamos a contaminar entrando al palacio del gobernador extranjero, porque ahí nos ven. Entrar al palacio del gobernador extranjero, eso no se puede hacer. Matar gente, ¿por qué no? Pero sigue el texto diciendo: ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua, porque ellos querían participar del acto religioso público. Pues entonces tenemos que guardar la apariencia de que somos gente de fe. Entonces salió Pilato donde ellos estaban y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. ¿Lo vieron? Pilato pregunta: ¿qué él ha hecho? Y ellos le dicen: eso no importa. Nosotros lo estamos acusando. Si nosotros lo estamos acusando, es porque él es malo. Nuestra palabra basta para que tú lo mates. Olvídate de que él hizo o dejó de hacer. Entonces les dijo Pilato: tomadlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: es que a nosotros no nos está permitido darle muerte a nadie. O sea, ¿lo vieron aquí clarito? Te lo estamos trayendo para que lo mates. Olvídate de lo que hizo. Nosotros queremos que tú lo mates. Nosotros no lo podemos matar. Hazlo tú. ¿Qué hizo? ¿Qué dejó de hacer? ¿Qué importa? Si nosotros tenemos el prestigio suficiente como para que tú tomes esta decisión. Y dijeron esto para que se cumpliera la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Sobre la base de esa historia oficial, los líderes religiosos vienen y le dicen a Pilato: mátalo. Sin embargo, hay un problema con la historia oficial. Y es que la historia oficial es falsa.
La historia oficial es falsa. Tanto Caifás como Pilato trataron de dominar a Jesús con esa historia oficial, pero no pudieron. Y cuando Pilato saca pecho porque Jesús no le quiere hablar y le dice, tú no sabes que yo tengo poder para mandarte a matar, Jesús le dice, tú no tienes ningún poder más que más que lo que Dios permita que tú hagas. ¡Qué insolencia! No era insolencia, es que Jesús sabía quién Él era. Bendito Dios. Jesús sabía quién Él era. Jesús sabía que esa historia oficial era falsa. Jesús sabía quién Él era. Jesús sabía quién le había enviado. Jesús sabía quién lo había llamado. Jesús sabía quién lo había comisionado. Y Jesús sabía cuál era la misión que Él tenía que cumplir en este mundo. Y como Él vivía con sentido de propósito y no el garete, como Jesús vivía con sentido de propósito, Él iba a ir hasta las últimas consecuencias. Porque Él estaba allí para agradar a Dios y no a los hombres. Mire, hermano, mi hermana, la historia oficial solamente tiene poder cuando la gente la cree. Si la gente no la cree, la historia oficial no tiene poder. Déjeme decirle una cosita más profunda y yo quiero que usted me escuche esto. La historia oficial solamente tiene poder cuando usted se la cree de usted mismo. Jesús no la creía y esa historia oficial no tenía poder sobre Él. Pero usted sabe cuál es el problema, que nosotros en el mundo creamos historias oficiales y la historia oficial nos domina y nos enseñan la historia oficial desde que somos niños y nos la creemos y usted se convierte en el carcelero de su propio futuro. ¿No me cree? A usted le dijeron desde que nació, tú no sirves, tú no vales, tú eres un estorbo, tu vida no tiene valor alguno, tú lo que estás es ocupando espacio, tú no mereces vivir. Y usted se lo cree. Y si usted se cree eso, ¿cómo va a pasar el resto de su vida? A una niña desde pequeña le dicen que ella es mala y que ella es una mala mujer. Y le dicen que ella es promiscua. Y le dicen que ella es una esto o lo otro. Y cuando llega adulta, ¿qué hace? Pues sí, la programaron desde niña. A un niño le dicen, tú eres tonto, tú eres bruto, tú no puedes. Y cuando esa persona llega a ser adulto, dice que yo no puedo, yo soy bruto para esto, porque se lo creyó. La historia oficial solo tiene poder cuando usted la cree. Y nuestros enemigos quieren que usted se crea la historia oficial. Y la gente es cruel. La gente es cruel. La gente dice cualquier cosa por tener poder sobre usted. A un niño de 8 o 9 años le dicen, tus papás se divorciaron porque tú eres malo. Si tú no fueras un nene tan malo, tu papá no se va de la casa. Y le dañan la vida a ese niño por el resto de la vida. Es mentira, pero él se lo cree. Papi y mami se divorciaron y papi no me viene a ver nunca. Ah, es que tú eres malo, por eso tu papá no te quiere. La gente se lo cree. Mami, yo quiero estudiar. No, tú no vas a estudiar porque tú no tienes habilidad alguna. Tú no vas a poder. Tú no vas a poder.
Así que no vamos a perder tiempo en eso. No vamos a perder tiempo en eso. Y a usted lo programan desde niño. Miren, hermanos, hermanas. Yo escuché una historia hace poco que me ha conmovido. Yo la conté en un servicio de oración y se la voy a volver a contar hoy. Ken Robinson, que es uno de los educadores más importantes de Inglaterra, un día estaba en una reunión de la Junta de Directores del Ballet Real de Inglaterra. Y allí había una coreógrafa que es una de las mujeres más famosas en lo que es el arte del baile en ese país. Esa señora fue la coreógrafa de algunas de las obras más famosas de Andrew Lloyd Webber, como Cats y El fantasma de la ópera. Hoy esa mujer es multimillonaria. Y él le dice, ¿cómo fue que usted llegó a descubrir que usted era una bailarina? Y ella le dice, mire, la historia es bien interesante. En la escuela yo estaba fracasada. Y yo estaba identificada como una niña problemática. Y llamaron a mi mamá. Y el principal le dedicó 2 horas a mi mamá conmigo al lado. Y le explicó de todos los problemas que yo estaba teniendo en la escuela. Pero entonces, después de las 2 horas, el principal me dice, tu mamá y yo vamos a salir un momentito de la oficina, quédate tú aquí. Y cuando ellos salen de la oficina, él puso el radio. Y cuando ellos salieron y yo me vi sola en la oficina, empecé a bailar. Lo que ella no sabía es que en ese momento el principal de la escuela, desde la puerta le dice, señora, mire a su hija. Y ella ve cómo su hija está bailando al son de la música. Le dice, su hija no está enferma. Su hija no le pasa nada malo. Su hija no tiene ningún problema de retardación. Es que su hija es bailarina. Su hija es una bailarina. Desde bebé. Para pensar, ella necesita moverse. Sáquela de aquí, póngala en una escuela de baile. Y la bailarina, la coreógrafa, le dice a Ken Robinson, y cuando yo llegué a aquella escuela, encontré que todos eran igual que yo. Ninguno se podía estar quieto. Y para pensar tenían que moverse. Y ahí encontró su carrera. Se graduó de allí. Se convirtió en una de las bailarinas solistas del Ballet Real de Inglaterra. Después fundó su propia compañía de baile. Y después se convirtió en la coreógrafa más importante del país. Pero yo me temo que hay muchas niñas que ante una situación así, los directivos de la escuela dijeron a los padres, dele Ritalin y dígale que se esté quieta. Y la niña se creyó la historia oficial de que ella está enferma. Y en vez de ser una mujer exitosa, va a pasar su vida con la etiqueta de que no puede, de que no sabe. Pero yo le tengo un mensaje de parte de Dios para usted. ¿Usted está listo para recibirlo? Amén. La historia oficial es falsa. La historia oficial es falsa. Y Dios le quiere liberar de esa historia oficial que ha destruido su vida. Y le quiere ayudar a vivir en libertad, en nueva vida, en salvación. Porque cuando usted abandona esa historia oficial,
usted encuentra los caminos de la libertad y de la liberación. Los judíos y los romanos siguieron publicitando la historia oficial. Aún después de la muerte y resurrección de Jesús, ellos siguieron diciendo, no ocurrió, no ocurrió. Sin embargo, la verdad de Cristo brilló sobre la mentira, porque la mentira no tiene poder. Entienda bien, la mentira no tiene poder. La mentira no tiene poder alguno cuando se enfrenta a la verdad. Y la verdad tiene tal poder que aquella cruz, símbolo de ignominia, hoy la tenemos como un símbolo de vida, porque está vacía, porque Cristo resucitó. Cada vez que usted vea esta cruz, recuerde que la historia oficial falsa no tiene poder. No tiene poder ante la poderosa palabra de vida del Evangelio de Jesucristo. Hoy Dios te quiere salvar. Hoy Dios te quiere bendecir. Pero de manera especial, hoy Dios nos quiere liberar a todos nosotros de esas cargas del pasado que nos impiden ser felices, que nos impiden acercarnos a Dios, que nos impiden tener vidas plenas, llenas de la gracia de Dios. Dios hoy desea que usted sea libre. Libre. Y Jesucristo murió para que usted alcanzara esa libertad. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos. Y con mucho amor, le voy a pedir que usted haga algo doloroso. Y es recordar todas esas mentiras que usted ha tenido que enfrentar durante toda su vida. Recordar esos momentos tristes donde a usted le acusaron falsamente. Recordar esos momentos donde aún la gente que más usted amaba le dijeron que usted no podía y que no servía y que jamás iba a poder. Y yo quiero que usted escuche en el nombre de Jesús que esas historias oficiales eran falsas. Dios le ha dado a usted valor. Usted vale porque Dios le creó. Dios le ha dado a usted talentos. Su vida tiene sentido porque su vida es un regalo de Dios. Usted no es una carga ni es un estorbo. Usted es parte del plan perfecto de Dios para este mundo, para la humanidad. Yo quiero que usted sepa que usted no es culpable del abuso que usted recibió. Usted no es culpable de los problemas de sus padres. Yo quiero que usted sepa que usted puede vivir libre de culpas, con salud emocional, con salud física, con salud espiritual. Buen Dios y Padre Celestial, con mucho amor, con mucho respeto, nos presentamos delante de ti. Señor, me conmuevo cuando escucho esta historia, porque yo también, cuando niño, me enfrenté con muchas historias sobre mi madre, mi padre, sobre mí mismo, y todas eran falsas. Y lo único que me ayudó a superar el ser una estadística más fue que conocí tu amor, tu gracia. Fue que te creí a ti en vez de creer lo que la gente decía de mí.
Señor Santo, Dios bueno, yo te presento a mi hermano y a mi hermana para que tú sanes su corazón, para que pueda aceptar el sacrificio de Cristo, que murió para que nosotros tengamos vida. Señor, abre nuestros ojos para que vivamos en la verdad y no en la mentira. Ayúdanos a dejar de ser colaboradores de nuestros propios fracasos. Ayúdanos, Señor, a creerte a ti, que nos dices que nos amas, que tenemos valor, que nos quieres proyectar al futuro en el nombre de Jesucristo. Yo te pido, Señor, que nos bendigas en el nombre de Jesús. ¿Hay alguna persona que en esta hora necesita que oremos por usted? ¿Hay alguna persona que desea recibir oración en esta mañana? Si ese es el caso, levante su mano y dígame: pastor, yo deseo que usted ore por mí. ¿Hay alguien que desee la oración? Que Dios le bendiga. ¿Hay alguien más? Que Dios le bendiga. Que Dios te bendiga. ¿Hay alguien más que necesita la oración en esta hora? Que Dios les bendiga. ¿Hay alguien más que necesita la oración? Que Dios le cuide. ¿Hay alguien más que necesita la oración? ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Aquellos de ustedes que se quieran acercar al altar para recibir oración, siéntase en libertad de hacerlo en esta hora. Si usted quiere venir al altar, permítame orar por usted en este altar. Acérquese y permítame orar por usted. Acérquese y permítame orar por usted. Le vamos a pedir a nuestra hermana Tamara que también nos ayude, sí, para poder ministrar. ¿Hay alguien más que necesita la oración? Venga al altar si así lo desea, y aquí podemos presentarle delante del Señor. Bendecimos en nombre de Jesús. Bendecimos en nombre de Jesús. Bendecimos en nombre de Jesús. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Bendecimos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Hay alguien más que necesita la oración en esta hora? ¿Hay alguien más? Buen Dios y Padre Celestial, estamos delante de tu santa y bendita presencia. Todos y cada uno de nosotros estamos delante de ti. Te pedimos, Padre amante, que tú nos bendigas, que tú nos guardes, que tú seas con nosotros. Bendice este grupo que pasa al frente en el nombre de Jesús. Yo le voy a pedir que usted permanezca en el altar hasta que alguien ore por usted personalmente, mientras escuchamos música por parte de nuestro hermano Pichi.
Permítame decirle una cosita más. Hubo una vez que yo escuché la historia de esta mujer que se enamoró de un hombre que todo el mundo pensaba que era el hombre equivocado. Todas sus amistades le dijeron, es el hombre equivocado. Todo el mundo en su entorno le dijo, es el hombre equivocado. Y mientras continuaba su relación, más personas se acercaban y le decían, es peligroso, te va a hacer daño, no te conviene. Finalmente, ella decidió terminar la relación. Años después, habló con una consejera, y la consejera fue la que me dijo la historia. Y le dijo, yo creí lo que todo el mundo me dijo de él. Solamente hubo a una persona que yo no le hice caso. A mí misma. Yo creí lo que todo el mundo dijo de él, pero a quien único no le creí fue a mi corazón. Y no creí lo que mi corazón dijo que de él. Hermano, hermana, no se puede vivir así. No se puede vivir del qué dirán. No se puede vivir de las historias oficiales. Conozca la verdad. Conozca la verdad. Busque la verdad. Dios es la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, vamos a vivir en la verdad y no en la mentira. La verdad es que Dios le ha creado a usted, que usted tiene valor, que Dios desea bendecirle, que Dios le ha dado dones, que Dios le ha regalado la vida, que usted tiene montones de oportunidades. La verdad es que cuando uno se cae, se levanta en el nombre de Jesucristo. Esa es la verdad. Y hoy Jesucristo le dice que Él ya pagó el precio de la mentira, porque fue asesinado por una mentira. Y liberados de esa mentira, hoy nosotros podemos vivir en la verdad.